Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El crimen contra esta mamá y el llanto de uno de sus 4 hijos, que la vio morir, conmocionan y generan una profunda indignación en Colombia. Eso es algo de que pues nos tiene la verdad destrozados, porque imagínate, tras de mi hermana era mi mejor amiga. Sí, se está exigiendo desde todos los sectores que haya justicia, porque una muerte de esta no puede quedar impune. Tras haber recibido amenazas contra su vida, María del Pilar Hurtado fue asesinada al frente de su casa por desconocidos que le dispararon desde una moto. La información que tenemos es que allá los grupos que delinquen son el Grupo Armado Organizado Residual 18 y el Clan del Golfo. Estos son los bandidos que están delinquiendo. Policía y fiscalía investigan para establecer quiénes fueron los responsables del atroz homicidio. María del Pilar Hurtado, una mujer valiente, una mujer que por la información que hay parcialmente denunció a grupos ilegales en su territorio. Y como se lo dijo hoy a la familia, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a los culpables de ese execrable crimen. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El defensor del pueblo Carlos Negret, el alto consejero presidencial para los derechos humanos Francisco Barbosa y la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Puerto Tejada, Cauca, Rosy Pérez, reconstruyen cómo era la vida de María del Pilar, los riesgos que enfrentaba y analizan el impacto que generó este crimen en un país como Colombia, azotado históricamente por el accionar de grupos criminales. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el asesinato de María del Pilar Hurtado y el impacto y el dolor que generó este crimen en Colombia y en el resto del continente americano. El homicidio de esta mujer que se ganaba su sustento trabajando como recicladora despertó la indignación de todo un país luego de que se conociera un video que fue publicado en redes sociales y que retrata el infinito dolor y a la vez la impotencia de su pequeño hijo, quien la vio morir. El punto clave de esa noticia: María del Pilar había recibido amenazas en contra de su vida por parte del grupo criminal autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Hoy, por orden directa del presidente Iván Duque, la policía y la fiscalía adelantan investigaciones para establecer y capturar a los responsables de este atroz homicidio. La escena es realmente dantesca y muestra en su más clara expresión el dolor de un niño que a gritos llora la muerte de quien le dio la vida. Ocurrió este viernes en el municipio Tierra Alta, departamento de Córdoba, y es una escena que conmociona a todo un país que al unísono une sus voces para rechazar este asesinato. La víctima fue María del Pilar Hurtado, de 34 años, quien ese día se despedía de sus 4 hijos para comenzar un día laboral como recicladora, cuando a pocos metros de su vivienda, 2 hombres en motocicleta se acercaron a su puerta y allí se escucharon 2 disparos que cegaron su vida. Se está exigiendo desde todos los sectores que haya justicia, porque una muerte de esta no puede quedar impune. Este lunes fue su sepelio en su natal Puerto Tejada, municipio que había dejado 6 años atrás buscando una mejor oportunidad de vida para sus hijos. Llegó a Chocó primero a trabajar en minería, pero más adelante su pareja la convenció de viajar a Córdoba y allí construyeron una humilde vivienda en zona de asentamientos. Lo que yo le pido al gobierno, que por favor no me vaya a dejar protegida con mi nieto, porque yo soy una madre demasiado pobre para... No puedo decir más palabras. ¿Pero quién asesinó a María del Pilar? Esa es una pregunta que tratan de resolver las autoridades, para lo cual manejan varias hipótesis. Una de ellas apunta hacia las amenazas que habría recibido por denuncias que hizo semanas atrás frente a la presencia de organizaciones criminales.
Habitantes de la zona denunciaron la circulación de un panfleto que la amenazaba directamente a ella y que estaba marcado por las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. María del Pilar Hurtado, una mujer valiente, una mujer que por la información que hay parcialmente denunció a grupos ilegales en su territorio y como se lo dijo hoy a la familia, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a los culpables de ese execrable crimen. Por otro lado, se investiga si su muerte tiene que ver con una presunta invasión al predio donde vivía. Al parecer, la víctima lideraba a un grupo de familias que ocuparon estos lotes. Las autoridades también trabajan en establecer si el hecho podría ser por retaliación personal de un miembro del Clan del Golfo contra Hurtado. Tenemos es que allá los grupos que delinquen son el Grupo Armado Organizado Residual 18 y el Clan del Golfo. Estos son los bandidos que están delinquiendo. Hay unos procesos de investigación judicial muy claros. La policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos a quienes permitan dar con el paradero de los responsables de este homicidio. Un fiscal especializado, un grupo de la SIJIN y de las fuerzas militares adelantarán las pesquisas correspondientes para encontrar a los culpables de este atroz asesinato que indigna a todo un país. Los invitamos a que participen de ese programa a la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag o con la etiqueta numeral La Noche No Impunidad. No impunidad por el crimen de María del Pilar Hurtado, una mujer que fue asesinada el pasado viernes en Colombia y cuyo crimen ha generado una profunda indignación en todo este país suramericano y en todo el continente. Voy a saludar a esta hora en Popayán, en el departamento de Cauca, a Rosy Pérez. Ella es coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Puerto Tejada, Cauca, amiga personal de María del Pilar Hurtado hace 7 años. Rosy, bienvenida al programa La Noche y toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico. Muy buenas noches para todos ustedes y para toda la teleaudiencia que nos está sintonizando en este momento. También, Rosy, está con nosotros Carlos Negret, hasta ahora es el defensor del pueblo de Colombia. Señor defensor, bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches y muy complacido de volver a estar en su programa. El gusto es nuestro, señor defensor, que nuevamente nos esté acompañando. Si me lo permite, voy a comenzar con Rosy, en la ciudad de Popayán. Rosy Pérez nos está acompañando. Quisiera que habláramos un poco de María del Pilar Hurtado. Me gustaría que usted me describiera quién era esa amiga, esa mujer que usted conocía hace 7 años y que fue vilmente asesinada en presencia de uno de sus hijos el pasado viernes en Colombia. Bueno, María del Pilar Hurtado era una excelente hija, una excelente madre, una excelente hermana. Como ser humano era una persona que le dolía las necesidades de los demás, en lo cual empezó en el municipio apoyando a muchas mujeres, madres, cabezas de hogar, que no tenían un sustento para sus hijos, pero cuyo sustento en el municipio por la falta de oportunidad laboral y el tema social es vender boletas. Ella apoyaba mucho ese proceso. Al ser víctima, su núcleo familiar, de 2 miembros más de su familia que ya no están, que fueron asesinados, ella, por ser una excelente hija, ayudaba mucho a su mamá, a doña Juana, a sus hermanos. Y en ese transcurrir, ir y venir, María Pilar mantenía muy pendiente y haciendo el trabajo social con la población víctima del conflicto armado en el municipio. Apoyaba mucho los procesos de la comunidad, ya que sentía el dolor de esa gente como un dolor propio. Rosy, ¿qué tipo de procesos ella apoyaba con las comunidades que vivían allí en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba?
Lo importante y lo que tiene que ver que María del Pilar haya sido una lideresa social no es de que haya sido de las líderes más fuertes, de las líderes más reconocidas del territorio. Era un ser humano y como tal, lo que te dije anteriormente, le dolía a las necesidades de los demás, por lo cual empezó a tomar la decisión de empoderarse de los procesos que tenía que ver con las familias víctimas del conflicto armado de ese territorio, que es un territorio complejo también. Empezó a mirar las falencias que tenían esas familias, al igual que ella, de una vivienda, de salud, de educación, el tema de empleabilidad. Por ese motivo ella se empoderó de los procesos en los que ella venía ejecutando, que era el tema del lote y el tema de montar o apoyar con una microempresa, digámoslo así, de reciclaje. Rosy, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de hablar con esa amiga? No hablaba con ella, hablaba más con doña Juana, con la madre de ella. Con ella sí manteníamos conversando. Se le preguntaba dónde estaba, que estaba bien, que estaba trabajando. Nos preocupó en el momento que salió el panfleto donde la amenazaban, no con nombre propio, pero sí diciendo que era la esposa del chatarrero, y que las autoridades del municipio no se hayan puesto, digamos, en condiciones de brindarle una seguridad o al menos abrir una investigación a ver qué estaba pasando. Pues Rosy, permítame, voy con el defensor del pueblo, que también es uno de los protagonistas de esta noticia, porque precisamente desde la Defensoría del Pueblo han emitido una serie de alertas tempranas desde hace varios meses, desde hace cerca de 9 meses, sobre la situación de seguridad que enfrentan algunos líderes sociales, algunos pobladores en el departamento de Córdoba. Señor defensor, desde la información que tiene la Defensoría, ¿qué sabían ustedes de María del Pilar Hurtado, de esta mujer que acaba de escribirnos Rosy Pérez, que cumplía también labores como lideresa social? Jefferson, yo arranco contándole que María del Pilar era una líder porque era una mamá, y la mamá es siempre una líder, y era la líder de 4 niños que ya no la tienen en su casa. El contexto de lo que ocurre en Tierra Alta está advertido en una alerta temprana desde noviembre del año pasado. Esto es un territorio que es el sur de Córdoba y la parte del Bajo Cauca antioqueño, donde hay varios grupos irregulares, las AGC, las disidencias de las FARC el 18, y es la pelea por la lucha por el control territorial para 2 negocios ilegales, que es el cultivo de hoja de coca, además de la extracción de oro ilegal. En esa guerra, las autoridades, la Fiscalía, la inteligencia de la Policía Nacional debe determinar por qué asesinaron en Tierra Alta a una mujer desplazada del departamento del Cauca, que había llegado a buscar a ese municipio del sur de Córdoba una mejor vida, y lo que encontró fue la muerte. Incluso, como nos lo cuenta Rosy, 2 de sus familiares también habían sido asesinados en el pasado. Señor defensor, desde la información que tienen ustedes, ¿qué tipo de labores cumplía ella en esta zona de Colombia? La información que tenemos nosotros, recogida por nuestra regional Córdoba, es que ella se dedicaba al reciclaje con 3 de sus hijos. Se dedicaba al reciclaje y los hijos estaban dedicados al trabajo infantil para ayudarle a su madre. Eso era lo que ella se dedicaba a reciclar en esa zona. Rosy nos hablaba también de un panfleto que yo tengo en este momento en nuestras manos, señor defensor. Ella recibió una amenaza de muerte en la que la banda criminal, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se hacen llamar ellos, la declaran objetivo militar. Según esta banda criminal, porque esta mujer y un grupo de personas invadieron unas tierras. ¿Qué información tiene usted sobre este panfleto, señor defensor? Ese panfleto nosotros lo recibimos de mano de un líder
Córdoba, que es Andrés Chica, de la Corporación Cordesía de ahí del sur de Bolívar, del sur de Córdoba, perdón. Y nosotros ese panfleto habla de 4 nombres propios y de la mujer del chatarrero. Después de toda esta tragedia de esta mamá, la mujer del chatarrero sería María del Pilar. Y esa amenaza nosotros, en las amenazas de ese panfleto se la transmitimos al CIPRAT, que es un organismo del Ministerio del Interior, para que tomara las acciones pertinentes. Toda esta situación se da en el contexto de una alerta temprana, que es la alerta temprana de noviembre del año pasado, la 083, donde advertíamos los escenarios de riesgo que están teniendo las comunidades por el control del terreno, por el control territorial que quieren estas organizaciones criminales al margen de la ley, como le digo, las disidencias del Frente 18, las AGC, los caparrapos, y ahí están esos grupos haciendo el daño. La Defensoría no puede saber si fue alguno de ellos porque nosotros no somos un órgano de inteligencia, simplemente hacemos la advertencia y le contamos al Gobierno Nacional que hay un riesgo para las comunidades. Rosy, hoy quisimos hablar con los familiares de María del Pilar Hurtado, pero claramente están pasando por un momento bastante difícil y quisimos respetar el dolor de ellos. Rosy, por esa razón quiero preguntarle a usted, ¿qué le han dicho los familiares cercanos de María del Pilar Hurtado sobre este panfleto? ¿Ella en algún momento les manifestó que había recibido este tipo de amenazas? ¿Les dijo que había pedido algún tipo de protección? ¿Qué sabían ustedes de estas amenazas? Digamos, la familia no tenía conocimiento de que ella estaba siendo amenazada, no conocía ese panfleto. Se vino a conocer en la familia el día del lamentable hecho, fue que ya ellas se dieron cuenta de ese panfleto. Entonces, digamos, nosotros como mesa nos dimos cuenta porque tenemos incidencia en todos los departamentos del país, porque tenemos una red de líderes y lideresas de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos a nivel nacional. Entonces, por eso nos damos cuenta cuando salen los panfletos y nos preocupa que las acciones se tomen tarde. Por eso, así mismo como lo de María Pilar, en este momentico nos acabó de llegar también un panfleto de las mencionadas águilas negras que las autoridades dicen que no existe, que es un imaginario de los líderes sociales, donde amenazan a 2 compañeros específicamente por un proceso social que ellos llevan. Entonces, es como de que las autoridades no desconozcan cuando salgan esas amenazas y no como se viene diciendo que automáticamente los líderes y lideresas de los distintos procesos se están autoamenazando. Pero la familia de María Pilar no conocía amenazas y ella no les había dado a conocer. No sé si por mantener su familia al margen de todo eso o para que no se preocuparan por esas noticias que prácticamente, como dicen los medios de comunicación y el mismo Estado, son falsas. Señor defensor Carlos Negret, ¿quiénes son esas autodefensas gaitanistas de Colombia? Esta banda criminal que se autodenomina con ese remoquete, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Así se hacen llamar en este panfleto que hace escasos 20 días hicieron llegar no solamente a María del Pilar Hurtado, sino a otros ciudadanos, a otros pobladores de esta región. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son un grupo que nosotros denominamos un grupo postdesmovilizado de las AUC. Ese grupo en algunas zonas se llama el Clan del Golfo, en otras zonas tiene diversos nombres. Ellos están dedicados exclusivamente al control territorial para el manejo del narcotráfico y para el manejo de la extracción de oro en todo ese corredor que es el Bajo Cauca antioqueño, Tierra Alta, Montelíbano y San José de Urbe. Toda esa mercancía sale
hacia el Golfo de Morrosquillo y ellos ejercen ahí la presión y en algunos casos cobran por el gramaje y en otros casos son los dueños de las mercancías. Rosy, el mundo conoció el caso del asesinato de María del Pilar Hurtado precisamente por un video que se viralizó en redes, un video que nosotros, por respeto a ese niño que vio cómo asesinaron a su madre, no quisimos revelar o no queremos mostrar esas imágenes acá en el programa La Noche. Pero Rosy, sí me gustaría que habláramos de él y de sus 3 hermanitos. ¿Cómo están estos 4 niños en este momento? ¿Qué tipo de atención están recibiendo? Bueno, él es uno de los 4, él es mellizo o mello, con otro niño, le dicen los melos porque son gemelos. En este momento prácticamente esos niños están solos, porque María Pilar era padre y madre para esos niños. La familia está pasando por una situación muy complicada en este momento. Se le ha brindado apoyo por parte de ICBF y se piensa seguirles apoyando a los chicos, pero sobre todo al más afectado, que fue el que vivió directamente la muerte, el asesinato de María Pilar. En este momento queda la tía con ellos. La tía está desempleada, los padres de esos niños no responden, Juana no está en condiciones de trabajar. La otra tía está en embarazo, el otro tío está desempleado. O sea, están en una condición que, si nos ponemos a ver, el Estado debería garantizarles un apoyo. Yo, cuando Juana dijo, le pido, dije, no es pedir, es exigir, porque el Estado fue el que falló. Y por la falla del Estado en este momento es que María del Pilar ya no está con nosotros y con nosotras en estos momentos. Porque si se hubiera tomado una acción a tiempo, tal vez lo que sucedió no hubiera sucedido. Entonces, esperemos de que no sea una cifra más, de que no quede como un caso más, que se ofrece una recompensa. Y lo preocupante es que en el momento del hecho solamente se enfrascaron primero en mirar si era o no era una lideresa social y no en brindar el apoyo prácticamente a ese chico que lo estaba necesitando en ese momento. Rosy, es muy preocupante lo que usted nos cuenta. ¿Esos niños entonces en este momento dónde están? ¿Se encuentran con esa tía que usted acaba de mencionarme? Sí, ellos están con la familia. Igual nosotros, como negros, tenemos un dicho que en de come uno comen todos y de cualquier manera llega el pan a la mesa. Pero pues sí están con la tía, con la familia de ella, con la abuela, con los tíos, están todos en su hogar. Y pues en este momento es más que todo que se les brinde el apoyo psicosocial y pues mirar y buscar de manera cómo se le garantiza a esos chicos también una estabilidad, porque no pueden estar de aquí para allá, porque María Pilar no tenía vivienda acá, no tenía sino su pequeño, digámoslo así, no se puede decir rancho, sino su pequeña casa allá en Tierra Alta, y ella sabía que nadie la sacaba de ahí. Pero en estos momentos los chicos no tienen un espacio donde ellos sentir una seguridad para estar. Y si miramos después de que pase la noticia y el boom de lo de María Pilar, se van a olvidar de esos chicos. Entonces, al menos que le garanticen un espacio, una estabilidad, una vivienda para que esos niños tengan donde crecer y que no estén rodando de aquí para allá y de allá para acá. Rosy, acá estoy leyendo este panfleto que finalmente se hizo realidad, el de las autodefensas gaitanistas de Colombia, y nos surge una pregunta como equipo periodístico. El resto de personas que aparecen mencionadas en este panfleto, Albeiro, Álvaro Moreno, Miguel Tordesilla, nombran un grupo de personas. ¿Ellos en este momento ya tienen algún tipo de seguridad ante esta amenaza que fue emitida hace más de 20 días? Hasta donde yo tengo entendido y lo que nos ha dicho el compañero con el que hablamos de Córdoba, no tienen ninguna medida de
protección, porque tienen que primero esperar que pasen por el CERREN, que se diga si están en riesgo, no están en riesgo, porque lo que te decía inicialmente, o sea, el panfleto, a pesar de que ha pasado lo de María Pilar, no significa de que a todos los vayan a matar, es lo que dicen las autoridades. Entonces, por lo tanto, tienen que hacer la ruta que tienen que hacer, primero la denuncia en Fiscalía, luego la ONP, luego pasar a CERREN, y en CERREN deciden si son o no son aptos para brindarle una medida de protección o seguridad, que pues lo que ha dicho el gobierno, este gobierno de turno, que es que todos los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos quieren carro y escolta y para todos no alcanza. La seguridad empieza cuando se previene. Previniéndose las situaciones, nos evitamos todas estas tristes realidades que estamos viviendo en el país. Pues en un informe con corte al mes de mayo del año 2019, la Fiscalía General de la Nación reveló que el 57.6% de los casos de crímenes contra líderes sociales se habían logrado esclarecer. Quiero que veamos este reporte oficial. En este documento, los denominados grupos armados organizados residuales aparecen como los principales responsables de estos homicidios. Entre el año 2016 y el 25 de mayo de 2019, un total de 281 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. La cifra revelada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos corresponde a los casos verificados por Naciones Unidas. 221 de estos crímenes ocurrieron antes del 7 de agosto de 2018, es decir, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. En el año 2016 hubo 61 asesinatos de líderes sociales. La cifra incrementó en el 2017 a 84 casos. En el 2018 el reporte fue de 114 homicidios y hasta el 25 de mayo de 2019 la cifra fue de 22 asesinatos. Pero, ¿cómo avanza el esclarecimiento de estos asesinatos? Recientemente, la Fiscalía General de Colombia entregó un balance. De los homicidios registrados entre el 2016 y mayo de 2019, han sido esclarecidos 159 según el ente acusador. Es decir, se han esclarecido en un 57,6%. De los 159 homicidios esclarecidos, en 33 casos la Fiscalía ha podido identificar a los autores intelectuales, correspondiente al 20,89%. De ese total, el 30,3% es atribuido a los grupos armados organizados residuales, otro 30,3% al EPL, el 18,1% al ELN, particulares 12,12%, al grupo criminal Caparrapos 3,03% y al Clan del Golfo 3,03%. A las FARC, antes del 1 de diciembre de 2019, se le atribuye el otro 3% de los casos. El informe de la Fiscalía a mayo de 2019 reveló que en total hay 244 personas detenidas y 68 tienen órdenes de captura por ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Fiscalía en esta materia lo que puede decir en este momento es que está haciendo tres cosas. Uno, en este momento está haciendo un levantamiento y un estudio y un análisis de caso por caso de los que hemos esclarecido y de los que no hemos esclarecido. Segundo, puede decir que del estudio que llevamos y lo que estamos haciendo, cada región tiene una dinámica diferente. Tercero, podemos decir nosotros que los responsables, definitivamente el 57% son organizaciones criminales. El pasado 7 de mayo, el presidente Iván Duque anunció la creación de un cuerpo de jueces que comenzará a operar en las zonas donde hay mayor incidencia de crímenes de líderes sociales. Para atender esta demanda de rápida judicialización y condena ejemplarizante para los asesinos de nuestros líderes sociales. Esto nos va a permitir avanzar rápidamente en la condena y además dejar claro que acá no existe ni existirá impunidad para ninguno de estos delitos. Vuelvo con el defensor del pueblo, nos acompaña desde la ciudad de Bogotá a esta hora, señor Carlos Negret. Según las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, ¿cuántos líderes han sido asesinados y cuántos han sido amenazados en los últimos 3 años, desde el 1 de enero del año 2016? La cifra a la fecha son 479 líderes asesinados entre el 1 de enero del 2016 al 30 de abril del 2019.
y líderes amenazados tenemos 982 entre abril del 2018 a abril del 2019. La última medición en ese mismo periodo del 17 al 18 era de 523 líderes amenazados, o sea, el último año tuvimos más de 400 líderes amenazados en Colombia. Señor defensor, hay una polémica en la que a usted no le gusta ahondar, pero a la opinión pública sí le llama bastante la atención las cifras diferentes que existen sobre el asesinato de líderes sociales. La Defensoría del Pueblo, tal y como usted me lo revela, documenta 479 casos en los últimos 3 años, pero el Gobierno Nacional, por el otro lado, en cabeza del Alto Consejero para los Derechos Humanos, habla de 281 casos. ¿Cuál es la diferencia que hay en las cifras? ¿A qué responde esta disimilitud? Por eso arranqué diciendo que la María del Pilar era la líder de sus 4 hijos. El problema, Jefferson, y comunidad y sociedad colombiana, no es quién líder o quién no es líder. Líder es el que ejerce una función en beneficio de la sociedad. Yo me atengo a lo que solicitaba en un informe preliminar el relator de Naciones Unidas, el señor Michel Forst, que estuvo en noviembre del año pasado, y dijo: las cifras oficiales deberían ser las del Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo es la única entidad que está en terreno. Y algo más, porque los 479 casos que nosotros tenemos son contrastados en región, sabemos que ejercían el liderazgo, cada uno de ellos tienen, perdóneme la expresión, la carpeta, el folder, el índice, el CARDES como se usaba hace muchos años, de modo que cada persona está debidamente documentada. Y aquí lo importante, Jefferson, no es si es 1, 100 o 1000, es que en Colombia no puede haber asesinatos por lo que pensemos. Vuelvo y le reitero, en la diversidad tenemos que construir una Colombia mejor. No podemos seguirnos asesinando entre los colombianos porque pensamos diferentes. De ahí es donde sale la polémica de las cifras. Yo he hablado con el señor presidente y le he dicho y hemos conversado muy largamente sobre este asunto, y yo he quedado que seguiré manejando mis cifras y el Gobierno Nacional manejará las cifras. Lo importante es que todos estamos trabajando también con las Naciones Unidas, el Gobierno Nacional a través de la ministra del Interior, para que en Colombia le bajemos al número de líderes asesinados en Colombia. Señor defensor, para terminar, la Defensoría del Pueblo no es un organismo de inteligencia, pero sí logra obtener información y logra datos muy importantes que alertan de manera temprana sobre eventuales crímenes que se pueden llegar a cometer contra los ciudadanos en las grandes ciudades y las regiones. Me gustaría saber, y también que usted le explicara a nuestros televidentes, cómo la Defensoría obtiene esa información y cómo saben ustedes cuando esa información es verídica y cuando no lo es. Toda la información de nuestras alertas tempranas son verídicas, Jefferson. Salen de conversar con las gentes en los barrios, en las ciudades, salen de conversar con las gentes en las veredas, son los testimonios, son las percepciones. Nosotros tenemos más de 200 personas en territorio hablando y conversando con la comunidad, analizando la situación de orden público, pero también de temas de salud, de temas de educación, porque no solamente las alertas tempranas tienen el componente de seguridad, sino que tienen el componente para evitar la muerte por desnutrición, el tema de la educación, que lleguen los profesores que tienen que llegar. Y lo que yo sí le quisiera decir, Jefferson, es que las alertas tempranas no son para controvertirlas, son para acatarlas. Nosotros hacemos un trabajo técnico muy importante y yo quisiera hacer un
un llamado en minutos que ustedes me han dado aquí, porque el país está en una brecha que no podemos seguirla ahondando, que es la brecha de la polarización. Bajemos la polarización y con seguridad va a haber menos líderes sociales asesinados y menos defensores de derechos humanos. Pero además, paremos la estigmatización. Si no hay polarización, no hay estigmatización, en Colombia podemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Señor defensor, hay algo que no me queda claro. ¿Qué tendría que ver la polarización con el asesinato de líderes sociales cuando estos homicidios, según lo que usted me explicaba al comienzo de esa entrevista, los están cometiendo precisamente bandas criminales que se lucran de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal? Claro, pero no son todos los casos. La gran mayoría de casos se generan porque a uno en las regiones y a uno en las ciudades la gente lo tildan o de izquierda o de derecha o de centro, y eso genera una estigmatización y una consecuente polarización, que es lo que hemos visto y es lo que hemos venido viendo en nuestras regiones. Y ahora con mayor razón, Jefferson, que antes de un mes estamos ya en una carrera hacia las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, ediles, de modo que hay que apuntar a respetar lo que piense el tercero, y en la diversidad de lo que pensemos los colombianos es que tenemos que construir un país sin líderes asesinados y sin defensores de derechos y lideresas asesinadas en Colombia. Señor defensor del pueblo, Carlos Negret, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, que tenga una muy buena noche. Muchas gracias, defensor. También a Rosy Pérez, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Puerto Tejada, Cauca. Toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de nuestra directora Claudia Gurizati, ante esas amenazas que están enfrentando, y por esa razón quisimos hoy visibilizar este caso y plantear a nuestros televidentes que utilicen la etiqueta numeral La Noche No Impunidad para que este crimen no quede en la impunidad y los responsables sean capturados cuanto antes. Muchas gracias por habernos acompañado, Rosy. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de dar a conocer quién era María Pilar. Agradecerle al defensor también por el apoyo que se brindó. Bueno. Rosy, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos estará con nosotros Francisco Barbosa, otro ángulo de opinión, otro protagonista de la noticia. Él es el alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Estaremos hablando con él cuando regresemos de esta pausa de comerciales. Entre los casos más recientes de asesinatos de líderes está el de Concepción Corredor, quien fue sacada a la fuerza el 25 de mayo de su casa por dos sujetos encapuchados que se identificaron como miembros de la organización terrorista ELN. La mujer había ejercido como presidenta de Acción Comunal en zona rural del municipio de Nunchía, departamento de Casanare. Su cuerpo fue hallado sin vida en un paraje a pocos kilómetros de su casa. En los últimos 3 años, las agresiones a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintos ámbitos de liderazgo se han intensificado, según el más reciente informe elaborado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Sin embargo, el reporte señala que la tendencia al aumento empezó a revertirse en el mes de agosto de 2018. Los casos se han registrado en 156 municipios, que representan el 14% del total existentes en el país, que son 1.096 municipios. La cifra más conservadora habla que cada 4 días se están asesinando un líder social. Los datos más altos son de la Defensoría del Pueblo, que habla que cada 2 días asesinan un líder social. Sin embargo, ese fenómeno lo tenemos concentrado en 3 zonas del país: el departamento del Cauca, el departamento de Antioquia con prolongación al sur de Córdoba y el departamento de Nariño. Entre las zonas golpeadas por la violencia contra los líderes sociales está Norte de Santander. Allí, en el municipio de Playa de Belén, donde ejercía como tesorero comunal, fue asesinado el pasado 2 de junio Dagoberto Álvarez. El cuerpo del líder, con varios impactos de bala, apareció también cerca de su vivienda. El sitio del crimen está ubicado en la región del Catatumbo colombiano, donde hacen presencia hombres del ELN, disidencias de las FARC, grupos de narcotraficantes y la banda criminal EPL.
En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saludo a Francisco Barbosa, señor alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo a usted y a la audiencia. Doctor Barbosa, ¿qué información tiene el gobierno en este momento sobre el asesinato de María del Pilar Hurtado? Pues mire, Jefferson, el día sábado yo me dirigí por instrucciones del señor presidente de la República al municipio de Tierra Alta, Córdoba, para hacer un consejo de seguridad ampliado en donde estuvieron diferentes entidades del Estado tratando de verificar qué es lo que había ocurrido en ese municipio en torno a este crimen, que es un crimen deleznable, que es un crimen miserable y que obviamente afecta al pueblo colombiano y por ende a todas las personas que tienen alguna relación además con estos temas que nos conciernen. Inmediatamente nos dirigimos allá y empezamos a hacer diferentes actividades, entre ellas la relativa a un fortalecimiento del tema investigativo. Ese tema investigativo está en la Fiscalía General de la Nación, se asignó a un fiscal especializado y ese fiscal especializado hoy está en compañía de 20 miembros del Ejército y de 4 miembros de la DIJÍN, de la Policía, para poder llegar a capturar a los responsables de este hecho. Eso en cuanto al tema de la investigación. Hay varias hipótesis, ya se han venido ventilando algunas hipótesis en los medios de comunicación, pero por ser no es mi órbita de competencia y no voy a lanzar hipótesis alrededor de esto, simplemente diré que en esa zona opera el Clan del Golfo, que hay una lucha entre los caparros y el Clan del Golfo, entre la zona del sur de Córdoba y la parte del Bajo Cauca antioqueño, que ha hecho efectivamente que esa zona sea una zona conflictiva y una zona difícil desde el punto de vista del control de seguridad. El presidente Iván Duque ya instaló una fuerza de tarea conjunta Aquiles, en donde obviamente está actuando ya desde hace varios meses en ese lugar. Y desde el punto de vista de la protección de las personas, los niños de María del Pilar ya están en su lugar el origen del lugar de su madre, en Puerto Tejada. Fueron protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un procedimiento rápido que se hizo también el día sábado, y también las amenazas que había en torno a unas personas que aparecieron en un panfleto, ya fueron protegidas por la UNP, la Unidad Nacional de Protección, y estamos avanzando ya en la dilucidación de este caso que necesita ser esclarecido para el país. Alto consejero, en el caso de María del Pilar Hurtado, ¿ella había denunciado estas amenazas con anterioridad? No, yo no conozco si hubiese denunciado amenazas con anterioridad. Verificamos efectivamente que esta persona aparecía en el registro de víctimas en el 2016 y parece que existía una situación que vivió en el departamento del Cauca. No conozco porque además no tengo el expediente, pero lo que sí sé es que aparecía en el listado de víctimas, en el registro de víctimas de la unidad. Y más allá de eso, pues son las autoridades competentes las que tendrían que indagar qué fue lo que ocurrió, pero lo que sigo es lo siguiente: tiene que ser rápido y las autoridades judiciales tienen que responder a esta circunstancia, porque la gente, por supuesto, queda impactada en esas regiones. Yo estuve allí en el municipio de Tierra Alta, pero quiero decirle una cosa, Jefferson. Yo tuve que sobrevolar desde Carepa, Urabá antioqueño, hasta esa zona, sobrevolando las 3 serranías, la de Avive, la de Ayapel, la de San Jerónimo y la represa de Urrá. Todo esto está poblado de cultivos de coca. En esa zona pasamos de 600 hectáreas de coca a 14.000 hectáreas de coca. Luego estamos hablando de que este negocio nefando, terrible, es el que está produciendo este tipo además de hechos, porque pues lo que está es exacerbando la criminalidad en esas regiones. Alto consejero, hablemos de los factores de riesgo o ampliemos un poco más ese punto. Descríbale a nuestros televidentes qué tipo de grupos criminales operan en esta zona y hasta dónde, según las investigaciones o según la información que han podido recabar las autoridades,
este asesinato y las amenazas contra estos otros ciudadanos están relacionadas con el accionar de estos grupos? Pues mire usted, en esa zona, en la zona del Bajo Cauca antioqueño y en la zona del sur de Córdoba, operan lo que se denomina el Clan del Golfo, que es lo que aparece como las famosas autodefensas gaitanistas de Colombia. Hay un grupo que son los Caparros, que también operan en esa zona y han estado enfrentándose por cuenta de la circulación de la coca que sale de las serranías que yo le señalé y del nudo de Paramillo hacia el Atlántico. Esto lo que ha generado es una especie de conflicto y quiero decirle lo siguiente, no estamos hablando de una guerrilla a la usanza de las FARC, por ejemplo, donde las FARC era una guerrilla campesina que estaba en los territorios y que cumplía unas funciones distintas a las que cumplen este tipo de organizaciones. Estas son organizaciones que se camuflan en la población, son organizaciones que solo se ponen los fusiles para proteger los pasos del narcotráfico. Pero mire usted que el Ejército Nacional durante los últimos 20 días en esa zona desmanteló 6 campamentos del Clan del Golfo, lo que además confirma efectivamente lo que yo le estoy diciendo. Esas circunstancias, todos estos aspectos de personas que además operan controlando el territorio, pero muchos de ellos no con fusiles, sino al mismo tiempo con armas cortas, pues hace que toda la lucha contra esa criminalidad sea una lucha de criminalidad totalmente en el marco no de una guerra regular, sino de unas condiciones de irregularidad. Es decir, son personas que están ahí, que no tienen uniformes muchas veces, solamente se ponen los uniformes en el marco de lo que se vio, por ejemplo, en estos campamentos que se desmantelaron en esa zona, en la zona rural del municipio de Tierra Alta. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Todas esas condiciones, más allá del crimen que ocurrió el día viernes, son condiciones que efectivamente marcan la criminalidad en esas zonas y tienen que ser investigadas por las autoridades que efectivamente están en este momento tras el rastro de los responsables. Doctor Barbosa, para finalizar, porque el tiempo se me agota muy brevemente, ¿usted qué piensa de esas voces que responsabilizan al gobierno por este tipo de crímenes, cuando quienes cometen esas acciones son esas bandas criminales que usted acaba de mencionarme? ¿Hay una utilización política también de estos crímenes por parte de algunos sectores en el país para atacar al gobierno? Pues mire, yo creo que es muy complejo hacer política alrededor de la muerte de las personas. Yo creo que lo que está ocurriendo con los líderes sociales es algo que nos debe implicar a todos como colombianos. Nosotros debemos repugnar como colombianos cada crimen, pero esto no es un asunto solamente de un gobierno, esto no es un asunto solamente de las autoridades. Yo creo que como colombianos todos nos debemos implicar y debemos decir qué nos está ocurriendo como sociedad, qué le pasa a una sociedad que finalmente permite este tipo de cosas que además repugnan a todos los colombianos, pero peor aún, ¿qué le pasa a una sociedad que simple y llanamente espera con ansiedad que se produzca un hecho de estos para salir y criticar o atacar a un gobierno que además está haciendo las cosas bien? Yo lo que le digo sobre esto es lo siguiente, aquí lo que tenemos es que unirnos todos para que no exista un crimen más en Colombia de líderes sociales y que esto se convierta en una bandera nacional para entender también la fragilidad nuestra como país. Algo nos pasa cuando nosotros estamos viendo caer personas en el país de esa manera. Pues alto consejero para los derechos humanos, sabemos que hoy tenía una agenda muy difícil, usted ha estado al frente de esta situación en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, así es que quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes para responder cada una de las preguntas. Doctor Barbosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un saludo Jefferson a usted y a toda la audiencia que nos está viendo la noche de hoy. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final, el tiempo se nos ha agotado. No lo olvide, La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.